Quedan 2 minutos. Solo enviaron 36 respuestas. Listo, los dejo con la doctora Silvia. Doctora, estoy acá pendiente para que me vaya indicando el paso de la presentación. Listo, Santi. Hola chicos, buenos días. Hoy mi nombre es Silvia Barrientos, pero creo que ustedes y yo nos conocemos de anestesia probablemente. Hoy vamos a hablar de lo que son las consideraciones en el manejo terapéutico en cirugía oral, más la siguiente, y empiezo mi charla. No ha pasado, Santi. La siguiente. Empiezo siempre con esta diapositiva que probablemente la ven, bueno, no sé cuántas clases les di, tal vez alguna en anestesia. Es algo que siempre pongo porque debemos tener en cuenta que hay muchos errores en la atención médica y estos son diferentes tipos de errores que están en el diagnóstico, de errores que están en la terapéutica o en la prevención u otros errores en comunicación, en los equipos, en los sistemas. Pero a lo que voy es a los errores terapéuticos que se pueden dar cuando hacemos una medicación errónea. Y ustedes lo ven ahí, errores en el método o la dosis de un medicamento, o porque no se dio o porque se dio en cantidades que no eran debidas. Entonces esto puede traer consecuencias que son importantes. Me das la siguiente. Y siempre deben volver a este punto que es la seguridad del paciente. En Colombia tenemos el sistema obligatorio de garantía de la calidad en salud
y siempre tenemos que tener en cuenta que la seguridad del paciente significa que debemos minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso en cualquier proceso de atención en salud. Les hago la diferencia entre un evento adverso y la complicación. El evento adverso es aquel que genera daño se genera cuando el paciente entra, por ejemplo, si se cae, si le cae la lámpara encima, cosas como esa. Mientras que una complicación es un evento que altera el curso de la enfermedad. Si ustedes hicieron una exodoncia y la exodoncia se complica con una infección, eso es una complicación, ya no es un evento adverso. Siempre tenemos que tener en cuenta esto porque a veces en odontología estamos como limitados en cosas para hacer la parte terapéutica posterior a cirugía oral. ¿Me das la siguiente? Recuerden siempre que la historia clínica lleva la anamnesis, el examen físico, los exámenes e interconsultas necesarios nos permiten llegar a un diagnóstico tanto local como sistémico y de acuerdo a eso, pues vamos a organizar un plan de tratamiento y esto incluye la medicación pre y postquirúrgica. No olviden, por favor, en la anamnesis indagar por los antecedentes médicos del paciente, porque es bien importante tener en cuenta que no esté tomando medicamentos que puedan contraindicar el uso de un medicamento en analgesia o antibiótico o cualquier otro tipo de medicamento, o nos puede ayudar a diagnosticar o a prevenir, por ejemplo, en un paciente anticoagulado, antiagregado con ácido acetil salicílico, debemos poder estar en la capacidad de hacer prevención de un sangrado durante o posterior a un procedimiento quirúrgico, cualquiera que sea. A la siguiente. Entonces, les recuerdo la resolución 1995 del año 99, que ustedes la reconocen como parte de la semiología, y la historia clínica que debe ser integral, y esto lo digo por lo que acabo de comentarles, que es que el paciente se aborda como un todo en todos sus aspectos psicológico, social, biológico, y que todo se interrelaciona a la hora que vamos a hacer una prescripción. Debe ser secuencial y debe tener racionalidad científica. No puedo dar un medicamento si no tengo clara el por qué, el cómo actúa, cuáles son sus efectos secundarios, y esto hace que esa prescripción se dé en forma lógica y clara. Debe estar la historia disponible y de manera oportuna los registros, incluido las medicaciones que se le dan o que se le han ordenado al paciente previo a la cirugía o posterior a la cirugía. Entonces, porque a veces los ve uno y la medicación no queda descrita, y es muy importante que la prescripción quede clara tanto en la historia clínica como para el paciente. Regalarles la siguiente. Les recuerdo los riesgos que puede tener un paciente. Este es un artículo de McCarthy desde hace 1979, pero todavía tiene vigencia, y lo que nos debe permitir la historia clínica es determinar cuál es el riesgo del paciente, es decir, cuál es la probabilidad que tenemos de un resultado adverso, no solo durante la cirugía, sino después de la cirugía. Nuestra cirugía no acaba sino hasta que nos damos de alta a un paciente. Les recuerdo que la condición sistémica se clasifica en ASA 1, que son los pacientes que consideramos sanos, sin medicaciones y sin patologías sistémicas de base. El ASA 2 es un paciente que puede tener algún tipo de patología sistémica, pero está debidamente controlada, está tratada y se controla adecuadamente, mientras que el ASA 3 es un paciente que está corriendo más riesgo porque probablemente está tomando su medicación, pero no está debidamente controlado. El ASA 4 y el ASA 5 e inclusive el ASA 6, que ya creo que está descrito en algunos libros, implican que ya el paciente no está controlado y que requiere una atención médica, en algunos casos de urgencia. Ya el paciente ASA 5 es un paciente que se considera en alto riesgo de muerte.
Y recuerden los procedimientos que son de tejidos blandos, de cirugía dentoalveolar y de cirugía ya maxilofacial, que en el caso pues, de nuestra clínica no nos competen, pero de todas maneras a lo que voy es que usted debe cruzar siempre la información de la condición sistémica versus el procedimiento. Es posible que un ASA 1 en un procedimiento de cirugía maxilofacial, y ahí está Santiago, que es cirujano maxilofacial y ya sabe cuáles son los riesgos de llevar a un paciente a una cirugía ortognática o a una cirugía por patología, pues hay muchos más riesgos de sangrados, de infección de sitio operatorio y todo este tipo de cosas. Entonces usted siempre debe cruzar la información de la condición sistémica contra el procedimiento, porque es probable que aunque sea un procedimiento de tejidos blandos no se pueda hacer porque el paciente tiene un ASA 3. Entonces, crucen siempre la información y con esto ustedes llenan el consentimiento informado. El consentimiento informado que siempre lo llenamos y los que han hecho cirugía pues saben que el consentimiento informado debe dar cuenta y debe decirle al paciente cuáles son los riesgos que tiene frente a un procedimiento quirúrgico. Ninguno de nosotros está exento de que le suceda un evento adverso o que le suceda una complicación, y si el consentimiento informado no ha dado cuenta de eso, pues simplemente nos ponemos en problemas legales. Vean la siguiente. Las cirugías pueden ser de muchos tipos. Hay cirugías como exodoncias simples, cirugías por trauma, por ejemplo, en tejidos blandos, en lengua, recesión de tumores, biopsias incisionales o excisionales, colocación de implantes, cirugía endodóntica, patología oral, raspajes de alisado radicular, por ejemplo, a campo abierto, y ya lo más grande que pueden tener pues es la cirugía maxilofacial, que incluye no solo el trauma, incluye cirugía de articulación temporomandibular, cirugía ortognática, cirugía para corrección de anomalías dentofaciales, en fin, la cirugía maxilofacial abarca una gran parte de procedimientos en odontología que solo hace la cirugía maxilofacial. Vean la siguiente. Cuando ustedes van a hacer una prescripción, chicos, siempre deben tener en cuenta varios aspectos que son importantes y que a veces pasamos por alto, precisamente porque nos hemos vuelto o nos volvemos como ibuprofenistas, digo yo. Porque todo es ibuprofeno, amoxicilina, y resulta que uno debe tener en cuenta antes, cuando ustedes están pensando en su protocolo, piensen cuál es el objetivo de dar un medicamento, cuál es la edad y peso del paciente, porque no es lo mismo tener un niño de 7 años que tener uno de 12 o que tener un adulto de 18 o tener un adulto mayor de 90 años haciendo 11 o 12 exodoncias. Es que me estaba acordando porque el viernes hice una y yo decía, Dios mío, 11 exodoncias en un adulto mayor son mucho. Hay que tener en cuenta en los medicamentos no solo la cantidad de anestesia, sino qué tipo de analgesia va a tener o va a requerir, si va a requerir o no tratamiento antibiótico. ¿Cuál vía de administración prefiere? Recuerden que desde la farmacología tenemos la vía oral, que es probablemente la que más utilizamos. Tenemos la vía intramuscular y la vía endovenosa, que es la que se utiliza generalmente para cirugía maxilofacial. ¿Cuál es la forma farmacéutica? Si usted lo que quiere es dar una grajea, si lo que quiere dar es una tableta, si lo que quiere dar es una suspensión, o si quiere un medicamento por vía endovenosa, tendrá que pensar en solución. Las dosis, vuelve y juega, las dosis de los medicamentos tienen que ser precisas y no deberían estar hechas como al ojo, debido a que todo medicamento tiene un techo de actividad, pero por encima de ese techo de actividad es probable que usted se encuentre con dosis tóxicas, y a veces el paciente o no se da cuenta o usted no le ha hecho como la prescripción adecuada, y el paciente empieza a tomarse un analgésico y porque le duele, en lugar de cambiar el analgésico, entonces empieza a tomárselo no cada 8, sino cada 6 o cada 4 horas, llegando a dosis máximas, que es lo que pasa, a dosis que superan la prescripción requerida, y el paciente puede entrar
en dosis tóxicas. ¿Qué frecuencia de administración? Lo que significa es verifique cuál es la vida media del medicamento para que usted pueda saber efectivamente es un medicamento que se puede prescribir cada 4, cada 6, cada 8 o cada 12 horas o una vez al día, como existen medicamentos analgésicos que solamente se dan una vez al día, que es una cosa magnífica porque hay mayor adherencia probablemente, pero dentro de los antibióticos no tenemos alguno que, no, tal vez acitromicina, pero no utilizamos mucha acitromicina en cirugía oral. ¿Qué tiempo de administración lo requiere? Entonces a veces sobrepasamos los tiempos de administración y ve uno que le están dando algo que debe ser resuelto en 2 o 3 días, le están dando 5 días, 7 días, que no se justifica desde el procedimiento quirúrgico y eso pues aumenta los costos y las probabilidades de sobremedicación que no hay necesidad de hacerla. Es poco lógico esa administración de medicamentos por más tiempo del que se requiere. Verifique siempre cuáles pueden ser los efectos adversos y los efectos secundarios que puede tener un medicamento. El efecto adverso probablemente y en los efectos secundarios probablemente asociados a medicamentos se relacionan mucho con procesos que no son deseados y que le pueden dar al paciente, como por ejemplo que si le da una INES le pueda provocar una gastritis, ese sería, o dentro de los analgésicos también, los analgésicos de acción central que pueden provocar somnolencia o que pueden inducir o tener interacciones con otros medicamentos. Ojo, porque recuerden que la actividad hepática y renal del paciente siempre debe ser considerada, especialmente en los pacientes adultos mayores, aunque no son los únicos, debido a que la mayoría de los medicamentos que nosotros usamos pues son de metabolismo hepático y de excreción renal. Y por último, los costos. A veces hacemos una prescripción sin tener en cuenta cuánto puede costar un medicamento y podemos estar viendo en un artículo que un medicamento X es la panacea para muchas cosas, pero el paciente no puede costearlo, entonces el paciente probablemente diga, pues no tengo plata, no lo voy a comprar. Y aquí viene como una discusión entre si lo genérico o lo comercial, cuál es mejor, porque ustedes deben saber que los medicamentos genéricos, es decir, aquellos producidos por laboratorios debidamente autorizados, en el país hay muchos de estos laboratorios, la Santec, Enfar, MK, producen lo que se llaman medicamentos genéricos, probablemente a un costo que es como la tercera parte de lo que puede costar un medicamento de nombre comercial de marcas como Pfizer o ese tipo de laboratorios que son de mucho mayor costo. Entonces tengan en cuenta que si el medicamento es esencial, siempre hay que dar la prescripción en términos de genérico para que el paciente pueda tener la opción de decir lo voy a comprar en genérico porque mientras el uno vale 5,000 pesos, el otro vale 50,000. Entonces el paciente debe tener la opción. Hay gente que piensa o que tiene la idea de que el medicamento genérico podría, pues, por ser, como dicen, no, eso lo barato sale caro. No es tan evidentemente cierto. De hecho, el sistema de salud en Colombia se mueve con medicamentos genéricos y tiene que servir los medicamentos para la hipertensión, los medicamentos para la diabetes, en fin. Yo creo que el 90% de los medicamentos que se consumen en el sistema de salud, lo que le dan a usted en la EPS, son medicamentos que sirven perfectamente a unos costos que son mucho menores. Entonces siempre tengan en cuenta también ese pedacito. ¿Me regalas la siguiente? Toda prescripción debe tener los siguientes requisitos: el nombre de la institución, el nombre del paciente, su edad y fecha de prescripción, si tenemos el número de historia clínica, que es el de la cédula, el nombre genérico y comercial del producto, siendo este último opcional.
si ustedes consideran que el paciente puede pagar algún tipo de medicamento comercial y es su opción, también se lo pueden poner. La concentración, la forma farmacéutica, la vía de administración, la cantidad de lo que necesita y los días del tratamiento. A veces parece obvio que si uno le da 10, pues es para los días que le sirvan. No, a los pacientes que no son del área de la salud hay que escribirles todo clarísimamente para que lo puedan entender. No debe quedar ningún aspecto como al azar. El paciente debe comprender perfectamente cuál es la cantidad y la dosis que usted está dándole para que coincida con los días de tratamiento, en nuestro registro profesional, la especialidad y la firma, y si es institucional, pues deberá llevar el sello de quien la expide, así sea acetaminofén, porque si el paciente se intoxica con acetaminofén, alguien va a decir, bueno, ¿usted por qué le dio 100 pastillas de acetaminofén? Señor, se las tomó todas. Vean la siguiente. Entonces hablemos ahora un poquito del manejo del dolor moderado a severo, que es el pan nuestro de cada día en el posquirúrgico. Me da la siguiente. Para este manejo del dolor posquirúrgico, lo que debemos recordar es esta foto que es esencial, donde se produce el dolor una vez que estamos produciendo un daño por el procedimiento quirúrgico, un daño en los tejidos, pues va a haber una liberación de fosfolípidos de membrana y por la actividad de la fosfolipasa 2 se va a pasar a ácido araquidónico, y recuerdan que ese ácido araquidónico tiene dos vías, la vía de la ciclooxigenasa 1 y 2 y la vía de la lipoxigenasa. A través de la vía de la ciclooxigenasa 1 y 2 lo que se va a producir son prostaglandinas, especialmente E2 y tromboxano A2. Las prostaglandinas E2 son potentes mediadores químicos del dolor, y la idea con los AINES es eliminar o disminuir sustancialmente la producción de prostaglandina E2, pero de paso se pueden usar otras bondades, digámoslo, de algunos de los AINES, como el ácido acetilsalicílico, que va a inhibir la producción de tromboxano A2, y recuerden que ese tromboxano A2 es esencial para la formación de los tapones plaquetarios, porque es una molécula que ayuda a las plaquetas a hacer agregación plaquetaria. Entonces, en ese mismo sentido, hay que recordar que los pacientes que ya toman aspirina, esa aspirina puede aumentarse la inhibición del tromboxano A2, y el AINES puede aumentar la posibilidad de el tiempo de sangría en el paciente. Por otro lado, recuerden que eso es a nivel periférico y que a nivel central ustedes tienen neurotransmisores, y que allí hay receptores para opiáceos, y que los medicamentos de este tipo, que son de medicamentos de acción central, como la morfina, la codeína, el tramadol y todos estos, lo que van a hacer es inhibir la actividad del dolor hacia el sistema nervioso central, porque van a unirse a los receptores paraopiáceos y por consiguiente no va a haber transmisión del dolor. Esto es bien importante que lo recuerden para que aquellos que han hecho ya su protocolo recuerdan que hay una pregunta que habla de cómo es el mecanismo de acción de los medicamentos que ustedes están prescribiendo, para que lo tengan siempre en mente y no vayan de pronto a dar, el paciente viene tomando una AINES, si ustedes le dan otro AINES no tendría mucho sentido, o darle 2 AINES no tendría mucho sentido, debido a que el mecanismo de acción es el mismo. Entonces, lo ideal es, y ahorita miramos las combinaciones tanto de antiinflamatorios no esteroideos como de opiáceos o medicamentos de acción central. Recuerden siempre la escala visual análoga, porque de hecho en el artículo les hablaban de la escala visual análoga. Probablemente
El dolor es una de las cosas más difíciles de medir porque tiene muchas variables que son intervinientes, que incluyen la edad, el género, los estados depresivos, toda una cantidad de cosas sistémicas que pueden alterar esa percepción del dolor. Pero en medicina siempre se ha considerado que esta es la mejor manera, la escala visual análoga, que nos mide el dolor de una escala. Ustedes lo encuentran en algunos artículos de 0 a 10 y en otros de 0 a 100, considerando que de 0 a 2 es un dolor leve, de 3 a 7 es un dolor moderado y de 8 para arriba deben considerarlo como un dolor severo o más intenso. Esto es importante porque a veces estamos esperando que nuestro paciente probablemente tenga un dolor leve y el paciente por percepción lo está sintiendo como moderado e inclusive intenso, y debemos estar en la capacidad de manejar la percepción que tenga el paciente del dolor con miras probablemente a hacer una medicación de rescate. Si usted llama al paciente y le dice, pero solo fue una exoncia simple, sí, pero me está doliendo un diablos, pues nada, hay que probablemente darle una medicación de rescate más allá de subirle la dosis y que podamos intoxicar al paciente. Entonces esto se lo recuerdo porque a mí ya me pasó, ya una vez casi mato al veterinario de mi casa porque le hicieron una endodoncia y empezó con acetaminofén y terminó dando y aumentando medicación. Pues en las siguientes 12 horas terminó en un lavado gástrico en una unidad de urgencias, porque pensamos a veces que los medicamentos que no tienen como mucho efecto. Al fin y al cabo, solo un acetaminofén, pero siempre frente al dolor intenso el paciente tiene la necesidad de tomar más medicamento, entonces hay que ser cuidadosos con ello. Va la siguiente. Entonces les recuerdo que dentro de los AINES ustedes tienen dos grandes clasificaciones de los analgésicos, aquellos que son de acción periférica, aquellos que son de acción central, y el acetaminofén en la mitad. Dentro de los AINES, y esto es parte de lo que ustedes vieron en su clase de farmacología, están los salicilatos, los ácidos acéticos como el diclofenac, el ketorolaco, el ácido propiónico, y los más vendidos y de los de mayor uso, probablemente por su seguridad y costo, son el ibuprofeno, naproxeno, el piroxicam, el meloxicam está teniendo dentro de los oxicam. El meloxicam es un medicamento que se vende o que se utiliza con bastante frecuencia. Y por último no, dentro de los AINES están los COX-CYP, y los COX-CYP son inhibidores de COX-2 selectivos. Es decir, que ellos no van a inhibir COX-1, sino solamente COX-2, y dentro de esos están los COX-CYPs como Celecoxib y Etoricoxib, que es el medicamento que utilizaron. El Etoricoxib ya en este momento son medicamentos bastante más seguros de lo que eran. Ustedes, yo creo que no habían nacido, unos 10, 15 años, nada, mentira, ya habían nacido. Porque los primeros COX-CYP tuvieron muchos problemas porque tenían, y de hecho se retiraron muchos del mercado porque tenían problemas a largo plazo e inducían efectos cardiovasculares severos, y se reportaron muertes por el uso de COX-CYP. Entonces entraron como en desuso, pero en este momento ya los COX-CYP se consideran medicamentos bastante seguros, y para nosotros el Etoricoxib es algo que se puede tener en cuenta. Por el lado de los opioides, pues están los análogos de la morfina, y dentro de estos lo que nosotros más utilizamos, por ejemplo, son medicamentos asociados con acetaminofén, que es como que se usa acetaminofén-codeína. Se utiliza acetaminofén-hidrocodona, ibuprofeno-hidrocodona, y entonces no es que que nosotros no utilicemos opioides, sí utilizamos opioides. En este momento, digamos que lo que uno ve en cirugía oral 1 probablemente es que tal vez son de menos uso. Sin embargo, uno ve en prescripciones que hay docentes y hay personas a las que les gusta la utilización de combinaciones de opiáceos con AINES. Para mi gusto, prefiero un medicamento único, pero
pues digamos que no está mal la utilización de combinaciones de analgésicos, tanto de opioides y conaínes, y se utilizan estos y el acetaminofén. Les hablo del acetaminofén porque él es un medicamento de venta libre y se utiliza, él lo que hace es inhibir las COX-3 en sistema nervioso central, ese es su mecanismo de acción. Entonces, al final, lo que se aconseja es utilice, si va a utilizar medicamentos en conjunto, si va a hacer combinaciones, pues utilice acetaminofén con AINE o AINE con de acción central o acetaminofén con de acción central. Siempre existen esas probabilidades, siempre y cuando usted razone que deben tener mecanismos de acción diferente para que usted produzca un efecto de sinergismo en el control del dolor. No debe pensar que si usted le da etoricoxib con ibuprofeno, las cosas van a mejorar porque está a la hora actuando sobre el mismo punto, que es la inhibición de COX-2 y de COX-1, y entonces lo que va a hacer es aumentar la probabilidad de efectos adversos sin tener una mejora en el control del dolor, o sea, en su objetivo no lo va a tener. Entonces siempre piense, si va a combinar, combine AINES con acetaminofén, AINES con opiáceos o acetaminofén con opiáceos, que vienen muchas marcas comerciales que son mucho más costosas. Hay alguno que es hidrocodona 5 miligramos con ibuprofeno 200 y eso vale como 80,000 pesos. Entonces uno dice, bueno, vale la pena la prescripción de hidrocodona con ibuprofeno. Depende. Yo todavía no lo he considerado como parte de lo que uno piensa en cirugía oral, pero pues hay que dejarle siempre las opciones. Vean la siguiente. Recuerden esta tabla es una tabla que se llama la tabla de Oxford para analgésicos. Lo que da es que esta tabla se construye a partir de estudios aleatorizados controlados dobles ciegos y busca el número necesario a tratar. Es una parte importante dentro del proceso de decir cuál es el analgésico que probablemente me dé la mejor opción analgésica, ya que el NNT indica el número, se lo leo literal, el número de pacientes que necesitan recibir la droga activa para que al menos uno tenga un alivio del 50% en el dolor moderado a severo, comparándolo con un placebo. En todos estos estudios son randomizados, es decir, tienen la mayor evidencia. Ustedes recuerdan que los estudios que le dan a uno mejor evidencia son los aleatorizados controlados dobles ciegos, que no se pueden hacer en todos los casos. En el caso de los analgésicos sí, pero en esto no. Y muchos de ellos se han hecho en modelos de cirugía de terceros molares porque es una cirugía que no tiene tantos riesgos y da mucho dolor. Entonces, muchos de estos estudios se hacen en ese tipo de modelos. Cuando ustedes ven el NNT, debería ser uno, para el mejor de los mejores debería ser un NNT de 1, lo que significa que solo se necesita un paciente para que el control del dolor se baje el 50% en las siguientes 4 a 6 horas. Y los NNT, ustedes ven, la tabla quedó chiquita, pero bueno. El primero está el etoricoxib, que tiene 1.5, el etoricoxib de 120, que es el que utilizaron en el estudio, tiene 1.6. Ustedes están viendo las diferentes. Yo creería que es probable que si uno dice que hasta 2.7, 2.8 se podría considerar que es un muy buen analgésico. Poco a poco se va bajando y se va aumentando el NNT, es decir, que si ustedes miran la codeína 60, que es el último que está, no son tan buenos analgésicos, a pesar de que tenemos la idea de que la codeína y el tramadol y que los analgésicos de acción central son lo mejor de lo mejor. No, fíjense que tiene la codeína solita, ella tiene 16.7, lo que significa que usted necesita 16 pacientes para encontrar uno solo que le baje el 50% del dolor.
Se las dejo como parte de las elecciones que uno puede hacer sobre la evidencia que hay, ¿sí? Claro, el NNT no es el único factor que usted debe tener en cuenta a la hora de escoger un medicamento, pero pues le da una idea de quién podría ser el que tenga mejor potencia a la hora de escoger, y probablemente la codeína sola tenga más efectos secundarios y probablemente no sea tan eficaz. Vean la siguiente. Entonces, dentro de los protocolos de manejo, lo que yo les sugiero es que siempre empiecen con los medicamentos que son, digamos, que tienen un buen perfil de seguridad, y entre ellos, pues usted tiene acetaminofén de 500 miligramos, puede dar hasta 1 gramo cada 6 horas. No sobrepase esa dosis, porque quien está pagando el pato de la sobredosis de acetaminofén es el pobre hígado. Y de hecho, en Estados Unidos, la FDA creo que ya lo logró, pero están tratando de reducir la dosis a 325, y la razón es para evitar las dosis tóxicas que están descritas en la literatura de sobredosis de acetaminofén con fallas hepáticas severas. Sin embargo, pues usted puede subir la dosis hasta 1 gramo. El otro que les recomiendo es el ibuprofeno, e inclusive, a pesar de que ahí dice de 400 a 600 miligramos, que son las dosis techo. La dosis techo es que si usted sube de esa dosis no va a lograr mucho más. ¿Para qué existen las medicaciones de 800? Las medicaciones de 800 se dan para que aquellos pacientes que tienen dolores crónicos, por ejemplo, en el caso de la artritis, tengan concentraciones plasmáticas más altas durante más tiempo, porque son pacientes que se medican no por un día ni por 2 días, se medican por mucho tiempo. Pero si usted le da 800 a un paciente, probablemente no lo mate ni le va a pasar nada, aumenta la probabilidad de que haya síntomas gastrointestinales, y le aumenta el costo, pero no le va a mejorar, salvo por el efecto placebo, que pueda decirle al paciente, me tomé 800, entonces el paciente libera endorfinas por ese efecto placebo, que es muy importante en el control del dolor. Si el paciente no tiene la percepción, hay pacientes que uno les dice, le voy a dar acetaminofén, entonces si le da solo acetaminofén, pero este señor solo me da acetaminofén, como en la EPS, pero dele Dolex. Una tableta de acetaminofén de marca genérica vale 100 pesos, una de marca comercial vale 500 pesos, 600 pesos. Entonces toda la dosis le va a valer 6,000 pesos. Entonces dice, no, como me costó más, entonces tengo la idea de que es mucho mejor. Eso es jugar con el efecto placebo, y el efecto placebo es una cosa súper interesante, porque todos estamos bajo el efecto placebo en muchos casos, por muchas cosas. Entonces pensamos, este es un medicamento muy fuerte, y el paciente puede llegar a dormir y decir, uy, sí, me dio sueño, es fuertísimo. Entonces siempre les aconsejo que utilicen en esta primera instancia acetaminofén o ibuprofeno. Inclusive la dosis de 200 miligramos de ibuprofeno puede ser de utilidad para cirugía oral menor. Se utiliza mucho, por ejemplo, en dolores menstruales que son terribles, y es de buena utilidad la dosis de 200. Y recuerden que la medicación en niños no se debe pasar de 100 miligramos, porque aunque preferimos el acetaminofén en dosis menores para los niños, y de hecho el acetaminofén viene en otro tipo de presentaciones que no son las tabletas de 500 miligramos. Entonces recuerden siempre las medicaciones para los niños. En un segundo paso, lo que yo aconsejaría sería el etoricoxib. El etoricoxib es más costoso, pero en este momento ha bajado mucho el precio, porque ya se consigue como medicamento genérico, y tiene una gran ventaja, es que su dosis se da cada 24 horas. Eso hace que el paciente pueda tener muchísimo mejor control de, que no se me olvide, que se le pasó, que se quedó en la casa, hay mucha mejor adhesión al tratamiento,
Aunque el dolor es algo que se controla, el mismo dolor hace que el paciente esté pendiente de su medicación analgésica. Está la nimesulida está, digamos, lo dejo ahí entre el tintero porque son medicamentos que están siendo, digamos, investigados por efectos secundarios. E inclusive creo que el INVIMA puede estar teniendo algún tipo de restricción con el uso de nimesulida. Sin embargo, pues les puedo aconsejar el uso también de naproxeno. Esos son medicamentos que son equivalentes farmacológicamente, son del grupo de los AINES. Está el naproxeno y está el meloxicam, que son bastante buenos, y el decopropoxifeno, que también está en ese mismo escalón para el control del dolor que ya se está pasando a severo. Después les aconsejaría ya el uso de acetaminofén con codeína, acetaminofén 1 gramo con codeína de 60 miligramos. Él viene en tabletas de 500 con 30 miligramos de codeína. Se le pueden dar hasta 2 tabletas cada 8 horas en las primeras 24 horas y tratar de pasarlo a acetaminofén solo para evitar los efectos adversos que tiene la codeína, que son supremamente molestos. El paciente se siente a veces atontado, está como digo yo, como bacaneado, será porque si la codeína produce esa sensación de adormecimiento, de chévere. Y ojo con los pacientes que tienen, porque a veces pensamos que es que eso no es con nosotros y resulta que sí es con nosotros, aquellos pacientes que ingieren drogas de diferente orden, porque pensamos que porque yo no me drogo, entonces los demás no. Resulta que nosotros en la facultad tenemos muchos pacientes a los que uno abiertamente les pregunta y tienen, yo no diría si son o no son problemas de drogadicción, porque ese no es mi campo, pero son pacientes que consumen depresores del sistema nervioso central. Entonces es el paciente que usted podría esperar que además del medicamento que usted le está dando, esté tomando por su cuenta algún tipo de depresor del sistema nervioso porque tiene alguna, vuelvo y digo, no sabría si decir si es una adicción o no, pero no son pocos los pacientes, entonces puede haber interacción sobre el sistema nervioso con la codeína, entonces hay que ser cuidadosos con los pacientes. Y además le va a pedir más, ¿no? Porque la sensación con la codeína va a decir, esto está bacanísimo, ya hoy apareció que una chica se había muerto por allá en uno de esos conciertos por esas sobredosis de tutsis y cosas que muchos pacientes consumen, sobre todo los pacientes jóvenes. Y con los pacientes ancianos, pues hay que tener en cuenta las medicaciones, por ejemplo, antidepresivas, que no son únicas de los pacientes adultos. En este momento, yo lo que veo es que son muchos los pacientes que toman medicaciones antidepresivas y podrían generar interacciones o sinergismos con medicamentos como la codeína. Y por último les dejo el diclofenac sódico de 75 miligramos que viene en ampollas. Normalmente el dolor debería estar controlado en las primeras 24 horas. Entonces usted podría darle 2 ampollas de diclofenac sódico y pasarlo a vía oral con el mismo diclofenac sódico de 50 miligramos, que es el que vieron en el artículo, y así tener un control. Se esperaría que en cirugía oral menor el control del dolor se dé dentro de los primeros 3 días y que a partir de ahí el dolor empieza a no requerir ni siquiera medicamentos porque pase a ser leve. Si usted tiene un dolor que dura más de 3 días y el dolor sigue siendo severo, esté pensando si lo que hizo fue una exodoncia, es que haya alveolitis o una infección del sitio operatorio. Entonces, al paciente siempre hay que mirarlo y hay que preguntarle cómo va. Al tercer día uno ya debería esperar que no se requiera más analgésico. Y estoy hablando de cirugía oral menor, no estoy hablando de cirugía maxilofacial ni de cirugía ortopédica, que son procedimientos que requieren probablemente una analgesia más larga porque el daño a los tejidos es mucho mayor. Recuerden siempre
los pacientes que pueden tener compromiso sistémico, aquellos que tienen antecedentes de infarto agudo de miocardio, a pacientes hipertensos con falla renal, con alergia a los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, en los pacientes con desórdenes hemorrágicos, porque es importante que ellos están tomando probablemente otros medicamentos que pueden alterarse con la ingesta de AINES especialmente, ¿no? Bueno, en este caso, con lo que se explicaba ahorita, o pacientes que están tomando depresores del sistema nervioso central y usted le pone alguna hidrocodona, codeína, tramadol o alguna cosa de esas. Me tomé el tramadol de mi abuelita y me fue peor. Ay, hay que ser cuidadosos con eso. Vean la siguiente. Entonces, estos son un par de artículos que sí, en algún momento requieren como mejorar esa parte y quieren saber más sobre las medicaciones analgésicas. Este artículo de Brun 2015 sobre el acetaminofén es los antecedentes de errores, fracasos y decisiones falsas que se pueden estar tomando por ser un medicamento de venta libre. Siempre lo consideramos bueno, bonito y barato, entonces lo enviamos con mucha frecuencia y a veces sin reconocer cuáles pueden ser los problemas que pueda tener el paciente con ellos. Y está este otro sobre las implicaciones en la prescripción de analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, que a veces estamos pensando que van a controlar muy bien la inflamación, como dice antiinflamatorios, pues sí, efectivamente van a controlar una parte de la inflamación, pero no toda. Entonces los damos pensando que el paciente no le va a hacer una inflamación severa después de un procedimiento y no. Ahorita hablamos de los corticoides y vamos a ver que ellos tienen otro mecanismo de acción y su ¿cómo se llama? El target, el blanco, lo que se busca es el control de la analgesia cuando hablamos de AINES, opioides o acetaminofén, no tanto del edema posquirúrgico como a veces estamos pensando. ¿Ven la siguiente? Entonces esto fue con el control del dolor. Y seguimos con el edema, el trismus posquirúrgicos. Todo procedimiento quirúrgico conlleva obviamente a un daño y empieza después de que se produce ya la fibrinolisis, que es donde termina el fenómeno de control de hemostasia. Empieza el fenómeno de la inflamación, que es como un paso previo a que empiece la cicatrización propiamente dicha. Me da pena, pero está pasando el señor de la chatarra. Así es que si lo oyen frescos. El edema y el trismus posquirúrgico se espera que sea máximo entre las primeras 24 a 48 horas. Y ese edema y trismus posquirúrgico en el cual el paciente va a tener una deformación de contorno severa, donde vamos a tener la imposibilidad de apertura bucal, a veces después de cirugía de terceros molares. Entonces unieron la ambulancia con el señor. Después de la cirugía, de una cirugía grande, pues podemos esperar que el paciente tenga un trismus porque se afectan los músculos de la masticación. Entonces ustedes van a tener un paciente que tiene imposibilidad de apertura bucal. A veces esa apertura se puede disminuir 1 centímetro y para el paciente lo que nosotros siempre tenemos que pensar es que el paciente debe retornar a sus actividades normales en la brevedad posible, porque si es el estudiante de ingeniería y tiene parcial pasado mañana y el paciente pues absolutamente edematizado y que apenas puede abrir la boca, pues es un paciente que va a tener en esos días una disminución en su calidad de vida. Siempre piensen que el paciente debe tratar de volver a su actividad normal a la brevedad posible. Entonces aquí entran los corticoides pensando en ese edema posquirúrgico. Indudablemente
los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos van a hacer el control del dolor, pero no necesariamente del edema. Entonces es cuando entran en juego los corticoides. Los corticoides son medicamentos de alguna manera. Este es un ejemplo de uno de los artículos más recientes sobre la eficacia de corticoides contra placebo en cirugía de terceros molares, que es la que más edema nos causa en cirugía oral menor. Es una revisión sistemática y metaanálisis de estudios aleatorizados controlados doble ciego. O sea que este es un artículo que si lo quisieran en algún momento mirar, es un artículo que tiene probablemente la mayor carga de evidencia sobre el uso de corticoides en cirugía oral. Vean la siguiente. Les recuerdo que los corticoides normalmente se producen en las glándulas suprarrenales, sin embargo, pues estos son corticoides de origen sintético y lo que tenemos aquí es los de acción corta, intermedia y de acción prolongada. Y dentro de ellos estamos mirando en la dosis, en la tercera columna, la potencia de los glucocorticoides. Probablemente el que menos acción tiene es la cortisona y sobre él, bueno, está la cortisona, la hidrocortisona que tiene una potencia de 1 y al mirar podemos ver que la dexametasona y la dexametasona, beta y dexametasona son los que tienen mayor potencia glucocorticoidea. Pero entonces uno diría, ¿por qué no siempre le damos corticoides de alta potencia? Porque estos los utilizamos para casi siempre medicaciones que no requieren largo tiempo. Mientras que la prednisolona, la metilprednisolona se utilizan en pacientes que van a necesitar esa acción antiinflamatoria durante largo tiempo. Y la razón por la cual es porque los corticoides utilizados a largo plazo pues van a producir una inhibición de la actividad suprarrenal y por consiguiente si se retiran tan fácilmente, si se dan altas dosis, pues se va a desgastar muy rápidamente la glándula suprarrenal. Entonces todo lo que es prednisolona, prednisona, metilprednisolona se utilizan en dosis menores pero por más largo tiempo en esos pacientes que tienen enfermedades reumatoideas, que es lo que más uno conoce. Sin embargo, hay muchas enfermedades inmunológicas que van a requerir el uso de estos antiinflamatorios potentes, donde el mecanismo de acción ya no va a ser sobre... Los AINES trabajaban sobre COX-1 y COX-2 por la vía de la ciclooxigenasa, pues estos corticoides van a actuar sobre la fosfolipasa A2 y su mayor forma de acción es sobre la vía de la lipoxigenasa. Entonces, el mecanismo de acción es diferente y estos tienen la ventaja que controlan en gran parte el dolor. Cuando usted usa glucocorticoides, pues es posible que no requiera una terapia analgésica tan potente porque estos corticoides están controlando todo el sistema y las dosis de analgésicos tipo AINES usted las puede disminuir. No tanto como quitarlas, no es lo que se aconseja en cirugía. Generalmente si uno opera da un corticoide postquirúrgico, suele dar un analgésico tipo acetaminofén, tipo ibuprofeno y no va a requerir más. Vean la siguiente. Entonces, ¿cómo se han utilizado? Lo que más utilizamos es la dexa y la betametasona. De hecho, son corticoides de alta potencia y existen varias formas de uso. La dexametasona y la betametasona vienen en ampollas de 4 y 8 miligramos en una dilución que puede venir de 1 o 2 mililitros. Nosotros solemos usarla de forma intramuscular en el perioperatorio, es decir, la utilizamos una hora antes del procedimiento, pero inclusive cuando uno ha visto que el procedimiento ha sido difícil, lo utiliza en el posoperatorio inmediato. Después de 6 horas ya no se justifica la utilización, o es una hora antes y apenas se termina la cirugía en la siguiente
en las siguientes 6 horas tienen una utilidad. Después de eso ya se han liberado las moléculas inflamatorias, los proinflamatorios, entonces probablemente no vaya a ser de gran utilidad. Misma manera y tienen el mismo efecto. ¿Cómo se utiliza por vía submucosa? Pues uno anestesia al paciente, trae su dexametasona y justo antes de empezar el procedimiento o justo antes de terminar coloca el corticoide como se coloca una anestesia. Entonces es bastante fácil y su efecto local es bastante parecido. No hay diferencias. Los estudios muestran que no hay diferencias entre usar dexa y betametasona y tampoco que si usted la utiliza intramuscular o submucosa. Yo no he usado mucho la forma oral, pero lo que pasa con la forma oral es que para alcanzar las dosis terapéuticas y las concentraciones plasmáticas, pues tendría que usarlo por 2 a 3 días. En cambio, dexa y betametasona intramuscular o submucosa, preoperatoria 1 hora antes o posoperatoria inmediatamente, solo se utiliza una dosis y es bastante, se puede llegar a disminuir hasta en un 80% el edema y la posibilidad de trismos. Existe una forma que se llama dúo, que tiene formas de fosfato y acetato. El fosfato y el acetato, una es la forma fosfato, hace que el medicamento se libere rápidamente y el acetato hace que se mantenga a través del tiempo. Entonces ese dúo, que no lo necesitamos porque puede durar una actividad de 8, 10 días hasta más, entonces solo nosotros necesitamos la forma fosfato que trabaja de 36 a 54 horas, que es el periodo en el que nosotros estamos esperando la mayor parte de inflamación. Entonces por eso no les aconsejo que utilicen el dúo, por eso se llama duodecadrón, no existe en forma genérica y el duodecadrón vale como 60,000 pesos. Y no va a obtener mejores resultados que si usted utiliza sola dexametasona fosfato, que vale 3,000 pesos. La dexametasona de MK vale 3,000 pesos. Hay otras genéricas, pero la que recuerdo en este momento es la de MK. Entonces usted le ordena al paciente una ampolla de 4 miligramos en 1 mililitro u 8 miligramos en 2 mililitros, se la aplica en forma intramuscular 1 hora antes del procedimiento y ya con eso usted tiene para disminuir tanto el dolor como el edema. Si usted no la dio antes, pues es posible darla inmediatamente después del procedimiento sin ningún problema. Y lo mismo es la betametasona, o sea, lo que pasa es que nosotros solemos usar más la dexa, pero tanto dexa como beta tienen la misma actividad y se utilizan de la misma manera. Vean la siguiente. Y obviamente pues vienen las terapias coadyuvantes, el hielo, que actúa como un vasoconstrictor y por consiguiente se le da el poder, digamos, antiinflamatorio porque no llegan tantos mediadores de la inflamación durante las primeras horas, por eso lo que se aconseja es el hielo utilizado de forma razonable sobre la zona, porque hace una vasoconstricción y disminuye el mecanismo local. Y después de las 24 horas lo que aconsejamos es el uso de calor local como terapia coadyuvante porque aumenta la permeabilidad capilar, tiene un efecto relajante de los músculos y favorece el metabolismo, aumenta el metabolismo y por eso se debe utilizar a partir del segundo día. Dice que no se debe utilizar si hay inflamación, no es tan cierto como, o sea, se los trajo porque precisamente lo que se busca es controlar ese fenómeno de intersticial. El fenómeno de inflamación es ojo, porque siempre hay que mirar que la inflamación tiene que tener un límite y no hay sea que usted esté convencido que el paciente está inflamado y probablemente esté haciendo una infección de sitio operatorio
y usted poniéndole calor local a la infección del sitio operatorio sin ponerle antibióticos, eso podría ser contraproducente. Entonces es importante que sepan por qué. ¿Me da la siguiente, por favor? La prevención de infecciones. Entonces, terminado, ya vimos la analgesia, ya vimos los medicamentos que pueden servir como antiinflamatorios y ahora vamos a ver el uso de otros medicamentos que son los antibióticos. En la prevención de infecciones se ha dado la literatura, ustedes van a encontrar tanto de largo como de ancho. Este es un caso que traigo siempre porque siempre nos llamó mucho la atención porque este era un paciente al que se le había hecho una cirugía para hacer una cuña distal o una operculectomía, es decir, estaba el 8 cubierto por tejido blando y esto estaba provocándole ya algún tipo de infección al paciente y entonces se decidió, no sé por qué razón, no retirar el tercer molar, sino se decidió hacer una operculectomía o una excisión de hacer una cuña distal y posterior a que se hizo la cuña distal, que es una cirugía relativamente simple, el paciente empezó a hacer una infección de sitio operatorio y finalmente terminó con una angina de Ludwig, hospitalizado en una unidad de cuidados intensivos. Creo que hasta terminó en tracostomía y finalmente, no, vivió, no se preocupen, le fue bien. Pero a lo que va es a dónde puede terminar un procedimiento a veces elemental, relativamente simple, ¿cierto? A que un paciente pueda terminar intubado en una unidad de cuidados intensivos porque hizo una angina de Ludwig. ¿Me das la siguiente? Entonces, sobre la necesidad de antibióticos en cirugías, especialmente de terceros molares, es donde se ha visto o se han hecho los estudios y existe una gran controversia sobre si sí o si no. Entonces, estos son artículos que les traigo, que son artículos relativamente recientes, 2019, sobre si existe la necesidad de antibióticos posoperatorios después de la cirugía de terceros molares. Lo que ven es que si se requieren antibióticos para prevenir la alveolitis y la infección del sitio operatorio. Hay muchas revisiones sistemáticas y metaanálisis, hay varios. Sin embargo, lo que demuestra es que probablemente si usted maneja una cirugía estéril, las tasas de infección del sitio operatorio no aumentan del 4 al 6%, es decir, de cada 100 pacientes es posible que alguno tenga una infección que pueda ser controlable con antibióticos de los normales. Y sin embargo, a veces decimos, le vamos a dejar el antibiótico para prevenir. Les recuerdo que los antibióticos se dan de 3 formas o hay 3 maneras de prescribir el antibiótico. Uno es de manera profiláctica. Entonces, ese antibiótico de manera profiláctica lo que hace es que da una sola dosis del antibiótico para prevenir o la infección del sitio operatorio o infecciones a distancia, que es lo que pasa cuando hacemos profilaxis antibiótica para prevenir endocarditis infecciosa, que tendrán alguna clase y mirarán cómo se maneja esto en odontología. Otra está el cubrimiento antibiótico, que en ciertas cirugías se hace mandatorio, por ejemplo, en implantología. La idea es que después de la colocación de un implante, las personas, el especialista siempre va a dejar una terapia antibiótica que puede variar de 5 a 7 días y eso se llama cubrimiento. Ahí todavía no hay infección, no hay nada, pero teniendo en cuenta los costos y fuera de eso van a poner injertos y fuera de eso van a poner membranas, ellos prefieren que haya una cobertura antibiótica durante los primeros días, teniendo en cuenta que la cavidad oral pues hay gran cantidad de microorganismos. Entonces está la profilaxis, está el cubrimiento y está el tratamiento propiamente dicho cuando yo ya tengo una infección instaurada y ya tengo que tomar la decisión de si voy a hacer una terapia antibiótica con el fin de tratar esa infección. Entonces, entendiendo esas diferencias, me dan la siguiente.
tienen que recordar siempre contra quién están tratando cuando piensan en la infección. Las infecciones en boca pues pueden ser de diverso orden, pero lo que siempre van a tener en cuenta es que hay Streptococcus viridans, Peptostreptococcus, Prebotelas, Fusobacterium y Peptostreptococcus. Peptococcus y aquí me faltan las porfiromonas. Esas son las bacterias, entonces, viridas, Peptostreptococcus, Prebotelas, Fusobacterium y porfiromonas. También hay peptococos, pero ahí me faltaron las porfiromonas, que son muy importantes, sobre todo porque Prebotella, Fusobacterium y porfiromonas de distintos géneros son altas productoras de beta-lactamasa. Entonces, a pesar del que, yo en este momento estoy haciendo una revisión sistemática para mirar el grado de resistencia a los antibióticos, todavía digamos que podemos jugar bien con la amoxicilina. La amoxicilina tiene una concentración plasmática de 8 microgramos por mililitro, y entonces lo que uno mira es la CIM, que es la concentración inhibitoria mínima, y la potencia relativa es de 160. Claro, lo que se espera es que la concentración inhibitoria mínima, que es la cantidad de antibiótico que usted requiere para inhibir el 50% de las cepas en una caja de Petri. Ya cuentan cuántas cepas hay y dicen, ya con esta dosis se inhibieron el 50%, eso se le llama concentración inhibitoria mínima. Y entonces se tiene en cuenta que la concentración que alcanza el antibiótico en el plasma sea por lo menos 4 veces mayor, y de ahí se saca la potencia relativa. Por eso, si usted divide 8 entre 0.05, le va a dar una potencia de 160 para la amoxicilina contra viridans. Pero fíjense que amoxicilina contra Prebotelas y Fusobacterium pues ya se disminuye sustancialmente. Alcanza porque están 4 veces más. Está clindamicina, que le da una concentración entre 3 a 5 microgramos por mililitro en el plasma, pero ya tiene un poquito menos contra viridans. Acitromicina no la consideramos y se las pongo ahí porque acitromicina se vendió en un tiempo el hecho de que se daban 500 miligramos de amoxicilina, una sola dosis diaria por 3 días. Acitromicina no ha demostrado, y de hecho ustedes ven las potencias relativas, no ha demostrado ser buena para los microorganismos de cavidad oral. Están las penicilinas y no tengo el sulbactam ampicilina, pero les dejo entre el tintero, porque penicilinas y sulbactam ampicilina tiene la ventaja de que el sulbactam es una molécula que ayuda a impedir la degradación de la beta-lactamasa. Entonces, cuando se produce beta-lactamasa, la ampicilina no se degrada, entonces no hay problema, porque él es un beta-lactámico, entonces no se degrada la ampicilina por la actividad del sulbactam. Y lo mismo pasa con otra que falta en esa tabla, que se llama amoxicilina con ácido clavulánico. El clavulanato lo que hace es impedir que la actividad de beta-lactamasas que puedan tener prebotelas, porfiromonas, fusobacterium se dé, y por consiguiente la actividad sigue siendo la misma de la amoxicilina, solo que mejora cuando hay productores de beta-lactamasa. Vean la siguiente. Entonces, cuando uno quiere hacer prevención de infecciones, entonces tiene la primera opción, sigue siendo la amoxicilina de 500 miligramos cada 8 horas, lo debería dar por 5 días y esperar cómo va evolucionando el paciente. Este paciente le habían dado amoxicilina y sin embargo no evolucionó nada bien, por eso es tan importante que después de un procedimiento quirúrgico ustedes verifiquen que el paciente esté evolucionando favorablemente y que no haya indicios clínicos de que el paciente está haciendo una infección del sitio operatorio que les pueda causar después que el paciente termine en un servicio de urgencias con una infección orofacial que en gran parte, bueno, muchos vienen de restos radiculares y todo, pero hay una parte importante que viene de procedimientos quirúrgicos que no han evolucionado favorablemente. Ahora, la amoxicilina no sigue siendo la única opción.
Lo que pasa es que probablemente, como decimos, es la más buena, bonita, barata, segura, de fácil acceso. En algún momento se están dando ya problemas de resistencia, pero ustedes pueden tener otras opciones. En los pacientes, por ejemplo, que están alérgicos a la penicilina, ustedes pueden utilizar la clindamicina sin ningún problema. Y por otro lado también están las cefalosporinas, que las cefalosporinas a veces no las miramos como parte, lo que pasa es que son un poco más costosas, pero ya vienen cefalosporinas genéricas, y las cefalosporinas tienen muy buena actividad. De hecho, hay un par de estudios donde muestran que la actividad de cefalosporinas, el único que yo no me gusta tanto es que su vida media es más corta, entonces se dan cada 6 horas. Digamos que por eso las usamos un poquito menos, pero no es porque la actividad por concentración inhibitoria mínima y potencia relativa no sea la adecuada. Entonces, se los dejo. Sigue siendo la primera opción amoxicilina. Diría que segunda por vía oral serían cefalosporinas, que son menos tóxicas que inclusive la clindamicina. Sí, la clindamicina de 300 miligramos por vía oral es de buen uso. Se puede utilizar con seguridad. Ojo, porque su efecto adverso es la colitis pseudomembranosa, y hasta que no le pasa a uno, el único paciente que le debería pasar, pero la colitis es casi mortal, es una enfermedad bastante grave. Entonces, por eso dejaría de segundas a las cefalosporinas, dejando todavía de primeras la moxi, la cefalosporina, y en el paciente alérgico la clindamicina. Dejo el sulbactam, ampicilina y obviamente las penicilinas por vía endovenosa para manejo de infecciones que ya son hospitalarias, que no tienen otra opción. Y en cirugía maxilofacial probablemente utilicen combinaciones como penicilina, clindamicina. Sin embargo, uno ve que está empezando, también depende del hospital, ¿no? De una cosa estar en la Fundación Santa Fe y otra cosa estar en el Hospital de Medicina, y los recursos son diferentes. Entonces, a veces penicilina, clindamicina, pero se está usando mucho más el sulbactam, ampicilina por vía endovenosa en infecciones ya severas. ¿Me das la siguiente? Cierro 2 segundos. ¿En qué pacientes se deberían dar? Me devuelves, Sonita, perdóname, Santi. Los pacientes que siempre requerirían terapia antibiótica después de un procedimiento quirúrgico, los pacientes que estén inmunosuprimidos. Esos pacientes, por ejemplo, que han salido de una quimioterapia, que ustedes los van a ver cada día más, porque pues obviamente ya las personas que antes se morían de cáncer ahora son pacientes que tienen proyección de vida un tanto diferentes, pero si el paciente tiene una emergencia por un resto radicular y es un paciente que está en un proceso de quimioterapia, de radioterapia, los pacientes que toman medicamentos biológicos para las enfermedades inmunes, los pacientes que toman a largo plazo corticoides, metrotexate para la artritis, por ejemplo, son pacientes donde usted debe considerar siempre la posibilidad de dar antibióticos, porque probablemente su sistema inmunológico, especialmente las primeras líneas de defensa, estén disminuidas. Entonces, cuando usted hace un recuento de blancos, ¿qué es lo que uno les aconsejaría? Tome un recuento de blancos en un cuadro hemático y mire cómo está ese recuento de blancos, que normalmente debe estar de 5 a 10,000. Si usted lo ve con tendencia a la baja o a veces bajo, un paciente después de que termina quimioterapia a veces puede tener 1,000, anda con 1,000 de blancos y usted dice, no tiene nada. Pero eso no lo exime de que le dé una odontalgia o tenga un resto radicular ahí que lo ponga en jaque. Entonces hay que vigilar esos pacientes. De hecho, me llamó la atención del artículo que, si ustedes, como lo leyeron bien, se dieron cuenta de que en los pacientes lo que les dieron fue una dosis profiláctica de amoxicilina con ácido clavulánico. A esos pacientes que sometieron a cirugía de terceros molares no le dieron cubrimiento antibiótico
nada, le dieron una dosis de ácido clavulánico 1 hora antes del procedimientos y después fueron pacientes que se fueron sin terapia antibiótica, solamente las terapias analgésicas que estaban incluidas dentro del estudio. Entonces lo dejo ahí como entre el tintero para que se den cuenta de que puede ser que uno no dé terapias antibióticas obligatoriamente en cirugías como cirugías de terceros molares, donde uno levanta colgajo, donde uno hace osteotomía, ontosección, deja suturas y todo este tipo de cosas. Entonces, creería que en la mayoría de las cirugías probablemente no se requiera, siempre y cuando haya una higiene oral estricta y el uso de enjuagues orales con clorexidina, está bien. Que el paciente mantenga lo mejor posible desde el punto de vista de higiene oral el sitio operatorio, porque es que los veo que hacen una exodoncia simple y dan terapias antibióticas o proponen en el protocolo terapias antibióticas que a veces no son tan necesarias. Ahora sí me das la siguiente, Santi. Y ahora pasamos al sistema cardiovascular no hemostático. ¿Me das la siguiente, Santi, por favor? Entonces, vamos a hablar ahora, ya hablamos de analgesia, hablamos de inflamación, de probabilidades de infección y hablemos de las probabilidades de tener hemorragias intraoperatorias o posoperatorias. Les recuerdo el proceso de coagulación. Para los que ya han hecho cirugía, esta es una de las preguntas que se hace. Deben recordar que una vez que uno empieza el procedimiento, pues cuando el procedimiento se da, pues va a haber un daño a los vasos sanguíneos. Todos los pacientes sangran, paciente que no sangre está muerto. Eso es una cosa indiscutible. Pero después de que terminamos el proceso de coagulación, ese sangrado debería detenerse a través del proceso de coagulación, donde hay varios pasos. El primero es la vasoconstricción mediada por el parasimpático, después viene la hemostasia primaria, donde hay una agregación plaquetaria, donde está dependiendo del número de plaquetas, de la disponibilidad de factor de von Willebrand y de tromboxano A2, y esto hace que se forme allí un tapón plaquetario y a partir de ahí las vías de la coagulación intrínseca y extrínseca con los factores de la coagulación que provienen del hígado y que lo que van a hacer es una vía común. Finalmente la protrombina va a ayudar a la síntesis de trombina y después la trombina ayuda al fibrinógeno a pasarse a fibrina y lo que vamos a tener finalmente es un coágulo de fibrina en los siguientes 20 minutos una vez que hemos terminado el procedimiento. Después se hará la fibrinolisis y dará paso al proceso inflamatorio sobre el cual ya vimos cómo se influía. Me da la siguiente. Entonces resulta que usted puede tener un sangrado tanto intraoperatorio como posoperatorio que debe ser controlable, porque a veces se hace difícil ese control y por consiguiente usted debe saber primero cuál es el paciente con el cual usted puede tener problemas de sangrado. Estoy hablando, por ejemplo, de los pacientes anticoagulados. Los pacientes anticoagulados con warfarina o con NOACs o con heparina de bajo peso molecular, que es porque la heparina común y corriente se utiliza a nivel hospitalario y la enoxaparina es una heparina que se da a pacientes ambulatorios y a veces por largos periodos. Entonces debe preguntar en la historia clínica si tiene algún tipo de enfermedad, una trombocitopenia, algo que le pueda hacer pensar a usted que ese paciente solo con una exodoncia le puede sangrar más de la cuenta. Digamos que los pacientes anticoagulados con warfarina que tengan un INR de 2 a 3, que es lo que permitiría una anticoagulación buena, pero sin mayores riesgos para nosotros, son pacientes que se pueden operar para alguna cirugía, para las cirugías menores. Pero no le vaya a hacer 11 exodoncias de una porque probablemente le aumente el riesgo de sangrado. Entonces deben ser cuidadosos. Ahora, no significa que un paciente sano no sangre. Hemos tenido, yo la semana pasada estaba diciendo que tenía la mano inconosa porque una frenilectomía y empezó a sangrar. Casi no nos vamos porque hasta que nos resuturamos y al día siguiente una exodoncia simple de un 6 y el señor sangre y sangre. Pita anda por ahí, era su paciente, ¿no, Pita?
Y señor, nada, ya estábamos a punto de desfallecer con la presión. Entonces, ¿qué herramientas tienen ustedes para el sangrado? Pues tienen primero la presión, el hacer presión durante mínimo 20 minutos, media hora, pero una presión suficiente para que el coágulo se mantenga. El uso de vasoconstrictor, a veces ponerle un poquito de anestesia con vasoconstrictor le podría ayudar. El uso de gelatina absorbible, de las que han visto, nosotros tenemos Gelatam, tenemos colágeno absorbible, lo que hace es un andamiaje para que el coágulo se haga sobre esta y eso se reabsorberá en las siguientes semanas. El uso de agentes de las suturas, el suturar cuando es posible, pues es probablemente de las herramientas de mayor utilidad para controlar el sangrado. El uso de electrocauterios, definitivamente, bueno, en la facultad, no sé si hay en el posgrado, en el pregrado no tenemos electrocauterio, pero cuando hay sangrados es de gran utilidad ese electrocauterio porque lo que hace es que quema los vasos sanguíneos y por consiguiente los cierra y detiene el sangrado. Y están dentro de lo que hablamos hoy de terapéutica, si estas herramientas que suelen ser suficientes para el control de un sangrado, pues ustedes tienen la posibilidad de la utilización de agentes antifibrinolíticos locales, entre los cuales están el ácido tranexámico y el ácido epsilonaminocaproico. El ácido tranexámico y el epsilonaminocaproico son medicamentos que van a detener el sangrado, cuyo mecanismo de acción es la inhibición de la fibrinolisis. Entonces, hay varios artículos que demuestran, de hecho en medicina el ácido tranexámico se utiliza mucho en cirugía. Hay estudios que yo he visto en cirugía ginecológica donde los sangrados se detienen con dosis de 500 miligramos cada 6 horas, y hay por vía oral y por vía parenteral. Sin embargo, en odontología se lo venden para utilización de la solución de ácido tranexámico en gasas embebidas, o inclusive pueden utilizar las tabletas de 250 o de 500 miligramos, se trituran y se colocan dentro del lugar que está sangrando. Y yo todavía no tengo tan claro cómo es el mecanismo de acción a nivel local, porque cuando yo he tenido que usarlo lo he utilizado en cirugía de terceros molares que sangran, dejo el alvéolo con un taponamiento y pongo el ácido tranexámico por vía oral cada 6 horas durante 3 días. Sin embargo, veo al paciente al otro día y lo que hago es sacar la gasa que está haciendo presión. Se los tengo que dejar como parte del armamentario que puedan tener en caso de un sangrado, porque son medicamentos de gran utilidad que debería estar en todo consultorio cuando se hacen procedimientos, ya sea que usted decida usarlo de forma local o de forma sistémica. El hecho de que yo lo use de forma sistémica no significa que aquellas personas que lo usan de manera local, ya sea triturando la tableta dentro del alvéolo y haciendo presión, no sirvan. A mí es por preferencia más que por cualquier otra cosa que utilizo el ácido tranexámico por vía oral. Entonces, por ese lado, digamos que no hay razón para que cualquiera de las dos no sea de utilidad. ¿Me das la siguiente? Entonces, aquí está los artículos que les puedo dejar sobre la eficacia del ácido tranexámico para cirugía ortognática. Este es un metaanálisis con ensayos controlados, lo que le puede dar la evidencia que puede hacer la utilidad del ácido tranexámico en sangrados intraoperatorios o posoperatorios. Y aquí está que es del ácido tranexámico como complemento hemostático en odontología, y en ese artículo lo que hacen es tratar
sugieren su uso más de forma local que por vía sistémica. ¿Me dan la siguiente? Y este pues era el artículo, ya les dejo un espacio para las preguntas, era un artículo de Isola 2019 que lo que era la comparación de toricoxib con diclofenaco después de la cirugía de terceros molares. Es un estudio bastante bien hecho desde el punto de vista metodológico. Es un estudio que muestra que tenían 32 pacientes por grupos escogidos de acuerdo a un cálculo de muestra, todos sometidos a cirugía de terceros molares. Y lo único que yo le veo es al pobre que le tocó placebo. Hay todavía algunas discusiones sobre el uso de placebo. Y lo que vieron en este artículo que ustedes leyeron, pues fueron 3 grupos de 33 pacientes, unos tratados con placebo, otros con diclofenac de 50 miligramos 2 veces al día y otros con toricoxib de 120 2 veces al día. Y digamos que ahí, cuando uno va a la clínica, el diclofenac prefiere utilizarse 3 veces al día y el eteroid una sola vez, pero lo utilizaron 2 veces al día y utilizaron la escala visual análoga para hacer el control, y también hicieron el control del el edema y la apertura bucal. Al final lo que encuentran es que de todas formas todos los pacientes un control del dolor aún con placebo. Sin embargo, pues los dos que demuestran actividad analgésica como era de esperarse son diclofenaco y toricoxib, ganándole un poquito el etoricoxib al diclofenac. Y lo que les demuestra y lo que les mostraba antes es que ninguno de los dos tiene un efecto tan grande sobre la inflamación y la apertura bucal, porque lo que eso se logra sería si hubieran utilizado corticoides. Sin embargo, pues lo que dice es que el etoricoxib ha mostrado un poquito mejor potencia y mejor control del dolor, y probablemente lo que yo les decía hace un rato, inclusive utilizado solamente una vez al día, el etoricoxib de 120 sigue demostrando por su NNT una buena actividad contra el manejo del dolor o para el manejo del dolor severo. Eso era como en resumen lo que había que decir. Creo que ya no hay más. Sí, un gato. Adopten, por favor, siempre hay animales por ahí. Quiero oír si alguien tiene alguna pregunta sobre la charla o sobre el artículo que podamos resolver. No, doctora, todo muy claro. Ok. Santi, muchas gracias por todo. Entonces, niños, cualquier duda o cualquier cosa, mañana estoy en la facultad toda la mañana para lo que necesiten. A usted, doctora. Muchachos, esperamos que la mañana sea de provecho. Cuídense mucho. Listo, cuídense. Chao. Gracias, doctores. Hasta luego.